Bienvenidos mis hermanitos niños a un nuevo episodio de Balaam y su burrita Nono. Les saludo con un pasavoz a todos ustedes pequeñitos que semana a semana se dan cita en esta transmisión para que juntos escuchemos una bonita historia de la Biblia. En esta ocasión, pongamos atención a la historia que nos tiene preparada la burrita Nono, que se titula El Hijo de la Promesa. Hola, Nono. ¿Tú sabes por qué la gente no cumple sus promesas? El año pasado mis amigos de la escuela me dijeron que me iban a ayudar con mi tarea de matemáticas y no lo han cumplido. Siempre me dan excusas y no me quieren ayudar y por eso me enojo mucho. No te enojes, Balaam. Tú tienes que comprender que en esta vida hay gente que se compromete a algo y después se le olvida o simplemente no les gusta ayudar, pero se comprometen a hacerte algo o ayudarte con cierta cosa y tú te quedas esperando porque ellos no lo hacen o simplemente se les olvida. El niño Balaam, enojado y frustrado con sus amiguitos de la escuela porque no le cumplieron lo que le habían prometido, se acercó a su burrita para que ella le diera una palabra de consuelo a toda su frustración que él sentía. Escuchemos qué más acontece. No, ¿qué puedo hacer para ya no enojarme tanto con estos niños mentirosos e incumplidos de mi salón? Balaam, la primera cosa que tienes que hacer es no enojarte. Y la segunda es no confiar en ningún ser humano, es decir, en tus amiguitos de la escuela. Porque no es bueno, dice la Biblia, que nosotros confiemos en un hombre, sino en Dios. Únicamente tenemos que poner toda nuestra confianza. No. ¿Tú sabes en la Biblia de algunos personajes que confiaron 100% en Dios? ¿Me puedes decir alguno de ellos? Claro, Balaam. Sí, mira, en la Biblia hubo un hombre a quien Dios le hizo una promesa y se la cumplió. ¿Quieres saber quién fue? Solo escucha atento. Mira, esta historia Dios la relata en el libro de Génesis en el capítulo 21. Y esto pasó en el año 1898 antes de Cristo. Y dice así: y visitó Jehová a Sara, como le había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y concibió y engendró Sara a Abraham un hijo en su vejez, es decir, cuando ya estaban bien viejitos. Dice, en el tiempo que Dios le había dicho. Versículo 3. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio Sara, le llamó Isaac. Ese fue el nombre que le dieron a ese pequeño, que fue la promesa que Dios le había dicho a Abraham muchos años atrás, que le iba a dar un hijo. Del versículo 5, fíjate, ahí nos dice cuántos años tenía. Dice, y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Y en el 6 dice así: entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Por eso, Balaam, le llamaron Isaac, porque eso significa su nombre, risa, porque pues muchos iban a reír al saber que una viejita o un par de ancianitos había tenido un bebé. Después dice el 7, y añadió, ¿quién dijera a Abraham que Sara había de dar de mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. Y luego dice el 8, y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete en el día que fue destetado Isaac. ¿Te fijas? Hubo una grande fiesta ese día porque estaba muy alegre Abraham y claro, Sara también. Pero la que no estaba nada
nada contenta era Agar, la sierva de Sara, que aprovechaba cualquier ocasión para burlarse de su ama, y también su hijo Ismael, y le hacían sentir muy mal a Sara. Por eso Abraham y Sara la tuvieron que correr. Ahora quiero que me acompañes al versículo 12. Dice: entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere, Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Aquí nos dice que no se preocupara de correr a Agar ni a Ismael, porque en él no iba a ser su descendencia, sino en su hijo Isaac. El versículo 13 dice así: y también al hijo de la sierva pondré en gente, porque es tu simiente. También Dios, por medio de su otro hijo, que fue Ismael, pues también le iba a dar una bendición, pero en él no estaba la promesa. Y dice el versículo 14: entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y diólo a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y entrególe el muchacho y despidióla. Y ella partió y andaba errante por el desierto de Beerseba. ¿Te das cuenta, Balaam, cómo aquí Abraham hizo caso, confió en lo que Dios le dijo y así lo cumplió, echando fuera a esta mujer y también creyendo que sus promesas iban a venir por medio de su hijo Isaac? Entonces, por eso le pusieron Isaac, porque se rió su mamá y su papá. Eso es lo que quiere decir lo que me acabas de leer, ¿verdad? Mira, Balaam, los nombres que se le ponen a las personas, muchas veces Dios los escoge de acuerdo a sus características. Por ejemplo, a Isaac le pusieron así porque significa risa. ¿Recuerdas que sus papás se rieron cuando se les anunció que serían padres? Y este nombre viene del hebreo Yishai, que significa el que hace reír o risa. El nombre de su mamá también Dios se lo cambió. Antes se llamaba Sarai, que significa discusión o discutir. Y Dios se lo cambió a Sara, que significa princesa. Y no solo a ella le cambió el nombre, sino también a su papá, a Abraham. Antes él era nada más Abraham. Y después se lo cambió Dios a Abraham. Y se dividió su nombre en dos partes, que significa, primero, Ab, quiere decir o significa padre. Y las segundas letras de Ham significa pueblos. Y su nombre por eso es Padre de Pueblos. Ese es el significado de Abraham. Y fíjate, Balaam, cómo Dios es el que nos da un nombre. Si tú te fijas en Génesis 17, 15 y 16, fíjate lo que dice. Y dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Y luego dice el 16: y bendecirla y también te daré de ella hijo. Y sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones. Reyes y de pueblos serán de ella. Esta es la promesa, Balaam, que Dios le dio en el año 1911 antes de Cristo. Antes de estos 13 años de la historia que te acabo de leer, cuando nació ya Isaac, Dios le dio esa instrucción a Abraham de que ya no se iba a llamar Sarai, ni que él se iba a llamar Abraham. ¿Te fijas cómo Dios tiene el poder de ponernos un nombre de acuerdo a tus características? ¿Tú sabes qué significa tu nombre, Balaam? ¿No lo sabes? Proviene del hebreo o del verbo devorar. Tu nombre quiere decir devorador o glotón. ¿Te puedes imaginar eso? Y en maya significa jaguar. No sabía que el significado de mi nombre era ese. Pero gracias por enseñármelo. Y yo creo que sí tiene
porque sí soy muy comelón. Bueno, gracias, Nono, por esta enseñanza de que Dios sí cumplió su promesa de darle descendencia a Abraham, a pesar de que ya estaban viejitos. Mañana vengo para que me cuentes otra historia. Nos vemos. Gracias, Nono. Bye. Mis hermanitos niños, así concluimos nuestra historia del día de hoy, que nos enseñó en que debemos de confiar en Dios y en todas sus promesas que Él tiene para todos nosotros, y nunca más confiar en un ser humano, sino solamente en Dios. Esta historia la leímos en el libro de Génesis en el capítulo 21, así es que no se pierdan la próxima semana un nuevo episodio donde la burrita Nono y el niño Balán estarán listos para contarnos una bella historia de la Biblia. Nos escuchamos en el próximo episodio. Paz a vosotros, mis hermanitos.